nombre de la Mesa Técnica Interinstitucional de Infancia, que encabeza la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción, les damos la bienvenida a la tercera y última actividad de este año del ciclo de coloquios sobre infancia y familia, cuya realización fue convenida por los participantes de esta mesa en el mes de febrero del presente año, con el objetivo de aportar al análisis técnico, identificando nudos y desafíos que el trabajo en materia de infancia nos presenta. La actividad de hoy se denomina Salud Mental e Infancia, una mirada hacia el futuro. A continuación, dejo con ustedes a la señora ministra doña Vivian Tolosa Fernández, presidenta de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción, quien compartirá un saludo de bienvenida. Adelante, señora Vivian. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. La crisis sanitaria que está viviendo nuestro país y el mundo ha puesto en el tapete la grave afectación a la salud mental que provoca el encierro y el estrés en adultos y en niños, niñas y adolescentes. Precisamente este último grupo, compuesto por quienes han sufrido muchas veces desde su infancia una serie de vulneraciones en su núcleo familiar, se ha enfrentado a un histórico déficit de recursos, de profesionales y de oferta programática de los organismos responsables para atender sus crecientes necesidades, lo que de un modo u otro terminan por afectar su salud mental. Ello por cuanto se han visto obligados muchas veces a una temprana institucionalización que no ha resuelto los problemas de base, impidiendo su desarrollo pleno y generando un círculo vicioso que, en no pocas ocasiones, termina con ellos, ya adultos, cumpliendo condenas en recintos penitenciarios. Es así como hemos decidido abordar el tema de la salud mental e infancia en el tercer y último coloquio de este año, ya que entendemos que es un asunto de suma relevancia y tema recurrente en los diversos análisis y estudios de la Mesa Técnica de Infancia que lidera la Corte de Apelaciones de Concepción. Cuestión que debe ser tratada de dicha manera por quienes trabajan o se interesan en materias relacionadas con infancia y adolescencia, partiendo por conocer cuál es la oferta de atención en salud mental que existe actualmente para estos grupos, qué características tiene, cuánto y cómo se puede mejorar, solo por citar algunas interrogantes. Esperamos que a través de este conversatorio sea la oportunidad para que, a través de distintas visiones, se puedan obtener conclusiones sobre la forma de enfrentar esta problemática con la idea de proteger de manera más eficiente los derechos de los niños, niñas y adolescentes, aportando al debate mediante la escucha de la experiencia, conocimiento y opinión crítica de los destacados ponentes que nos acompañan en esta actividad, a quienes desde ya agradecemos su participación. Muchas gracias. Agradecemos a la señora presidenta su saludo. A continuación, se hace necesario informar a los participantes lo siguiente. Para oír sin distorsiones cada ponencia, el anfitrión mantendrá inhabilitados los micrófonos de los asistentes. Se considera un tiempo al final de todas las ponencias para responder preguntas, para lo cual los asistentes deberán utilizar la opción levantar la mano de la plataforma Zoom, para el caso que deseen efectuarla directamente al ponente, momento en que se les habilitará el micrófono. También pueden dejar su pregunta en el chat, para el caso que desean sea leída por quien modera. Se seleccionarán al azar tanto las personas que puedan efectuar directamente la pregunta al expositor como a las que se comuniquen mediante el chat. Las preguntas para los organizadores serán respondidas mediante la opción Preguntas y Respuestas de la plataforma. Se solicita además dejar visible su nombre en la conexión para poder certificar su asistencia. Se hace presente también que este coloquio está siendo transmitido en vivo por el Poder Judicial TV en la dirección www.poderjudicialtv.cl. En forma introductoria y antes de oír a los ponentes, les compartiremos una breve reflexión del grupo organizador. Cuando decidimos como grupo organizador que el tema del tercer coloquio trataría de salud mental e infancia, nos interrogamos acerca de cuál sería el enfoque que le daríamos al debate, surgiendo de inmediato dos miradas en competencia, una de carácter preventiva, en lo social y educativo, con énfasis en los factores protectores, u otra de carácter terapéutica, relacionada con la psicopatología del desarrollo, o sea, con los trastornos psiquiátricos que comienzan en la niñez, donde nuestro país muestra tristes estadísticas derivadas de las múltiples adversidades que nuestros niños, niñas y adolescentes deben padecer, tales como la pobreza, la falta de apego con los cuidadores primarios, las malas relaciones familiares,
los descuidos y tratos negligentes, el maltrato físico, psíquico, el abuso infantil, ya sea sexual o de otra índole, entre otros. No se trata de hechos aislados ni suceden solo ante situaciones de vulnerabilidad, sino que sus cifras son preocupantes y trascienden a las distintas esferas sociales, teniendo como elemento común la violencia como forma de resolver los conflictos. Lamentablemente se constata una naturalización de la posibilidad de someter a los niños, niñas y adolescentes a malos tratos, lo que da cuenta del poder del mundo adulto sobre ellos, desconociendo su reconocimiento como personas y la necesidad de protección. En definitiva, optamos por la mirada positiva, preventiva y protectora, enfocada en el respeto y la vigencia de sus derechos fundamentales, por la claridad que la infancia, especialmente los primeros años de vida, constituyen una etapa crucial en su desarrollo. Así se asientan todos los cimientos para los aprendizajes posteriores y su sano crecimiento, adquisición de habilidades sociales, emocionales, cognitivas, sensoperceptivas y motoras que serán la base de toda su existencia. Ante el advenimiento de una nueva constitución, nos ha impulsado preferentemente la esperanza de una sociedad realmente inclusiva, diversa y que promueva una libre vida de violencia y respetuosa de todas las edades, o sea, un hábitat favorable para los niños, niñas y adolescentes, para que puedan ser felices y experimenten un desarrollo gradual, pleno y en bienestar, previniendo la afectación de su autoestima, sus recursos, sus habilidades y en la mayoría de los casos su salud mental, entendida como un estado de equilibrio entre la persona y su entorno sociocultural. Pues bien, dentro del conjunto de derechos que le son reconocidos en la Convención de los Derechos del Niño, nos parecen especialmente relevantes los derechos a la vida digna, en familia, preferentemente la de origen, cualquiera sea su composición, a la salud, a la educación, a la protección contra la violencia, contra todo tipo de explotación y a la protección social, debiendo el Estado garantizar en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño y niña adolescente, físico, mental, espiritual, moral, social y cultural, generando políticas, servicios y programas de apoyo a los padres o madres, a las familias, a los representantes legales o a quienes tuvieran legalmente a su cuidado, que en lo particular implica promover el acceso a servicios sociales, nutrición, accesibilidad al agua potable y alcantarillado, recreación y a vivir en entornos seguros, inclusivos y adecuados a sus especiales características. Y por cierto, el derecho a la recreación, participación en la vida cultural y en las artes. Esperamos que la información que hoy revisaremos posibilite que los asistentes a este coloquio puedan profundizar su mirada y análisis sobre la salud mental de niños, niñas y adolescentes, enfocando desde sus distintas dimensiones este asunto que hoy nos movilizó. Hago presente también que en esta actividad contamos con la asistencia como espectadores de niños, niñas y adolescentes, entre los cuales saludamos especialmente a los representantes del Consejo Consultivo de Infancia, de la OPD y de la Comuna de Puerto Montt. Escucharemos ahora la primera ponencia a cargo del señor Sergio Bernales Mata, psiquiatra, magíster en filosofía, terapeuta familiar y de parejas, miembro fundador del Instituto Chileno de Terapia Familiar y miembro de la Sociedad de Psiquiatría y Neurología. Adelante, don Sergio. Bueno, primero que todo, muchas gracias a Rodrigo por la invitación que me cursó en su momento y un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Yo, dado que son 15 minutos y en general uno de estas cosas tiene que hablar un rato largo, me voy a apoyar mejor con un PowerPoint, de manera de que la gente pueda visualizar lo que yo voy diciendo y hacerlo más rápido y ceñirme a los 15 minutos. Yo voy a hablar hoy día básicamente de el contexto en que nosotros trabajamos desde hace 20 años, que es el modelo contextual relacional. Este modelo viene en su origen del modelo sistémico. Espera un poquito, voy a tratar de apagar esto acá, si no, ahí. Que tiene que ver con una mirada situada de los sistemas humanos, focalizándolo fundamentalmente en las personas que están vulneradas a sus derechos, o en las familias también vulneradas y que presentan altos índices de vulneración social. Trabajamos fundamentalmente con circuitos de desventajas o procesos acumulativos de desventajas. Perdón. Perdón un poquitito que se me... Ahí.
Y lo hacemos a través de recuperar las experiencias biográficas. ¿Cómo hacemos esto? Mediante una perspectiva de mirar el curso de vida que vincule eventos y procesos, vale decir, sucesos y transiciones, como los niños van pasando de una etapa a la otra, tanto en la familia, en la escolaridad, etcétera, pero también de sucesos bruscos que los requieren, tanto a la familia como a los niños, reorganizarse de un momento para otro. Es el tipo de trabajo que nosotros hacemos a lo largo ya de estos últimos 20 años de manera específica, pero desde el año 83 de manera eh, más general. Entonces, quiero hacer algunas distinciones. La primera es cómo reconocer la red social, la importancia y las características de los vínculos. Ver cuáles son las instituciones que intervienen y cuál es la cultura en que están insertos. En esa distinción nos interesa preguntarnos cómo incorporar a la familia, cuando se puede incorporar a la familia, en el trabajo con los niños, niñas y adolescentes. Al mismo tiempo, nos importa incorporar un tipo de mirada, que es la mirada relacional en estas prácticas que nosotros desempeñamos. Y hacernos preguntas a la política pública. Por ejemplo, ¿cuándo tenemos que focalizar? O cuándo tenemos que elegir dónde focalizar. Y entre otras cosas, y distinguir entre un actor, el niño, la mamá, el adolescente, la familia, el territorio y la comunidad. En Chile las políticas públicas en general están hechas por actores sociales y hay pocas políticas públicas que han sido hechas por familia, como por ejemplo fue en algún momento el programa Puente o actualmente el Chile Crece Contigo, y se ha ido perdiendo el trabajo del territorio de la comunidad. Como hoy día estamos trabajando en esta exposición en relación a tribunales y tribunales de familia, he querido poner esta lámina que indica la complejidad del operar de la justicia en el trabajo con niños, niñas y adolescentes, en este tipo de niños que están generalmente más vulnerados, porque el bienestar está disminuido. Las situaciones socioeconómicas, las diferencias culturales arraigadas respecto a la cultura dominante son grandes, la salud mental tiene muchos altibajos, etc. ¿No? La libertad en ese sentido está coaccionada cuando hay problemas judiciales en discusión. Y hago una distinción entre el delito del Ministerio Público y lo que pasa en los tribunales de familia, los juzgados de familia, donde lo que uno ve son situaciones que van desde las negligencias leves hasta las más graves. La virtud está puesta en entredicho. Se observa más fácil el vicio de las personas que ahí viven, en general en situaciones de menoscabo, o se las patologiza, o se les patologiza diversas conductas que ellos tienen. Y hay distintas instituciones que prestan asistencia que están condicionadas en general en su operar a un tipo de integración social. Lo que revela muchas veces que cuando se hacen estas intervenciones, a las familias se las escolariza y las familias responden sí, no, qué sé yo, pero después ellos no viven en un ambiente de integración social total. Para ver esto, nosotros valemos de un modelo, que es el modelo contextual relacional. Entonces yo me pregunto qué significa ser contextual relacional al trabajar con niños, niñas y adolescentes. Y acá hay una serie de ideas que es lo que define de alguna manera lo contextual relacional, que es la idea de conexión y de pautas que se repiten, de patrones. La presencia de subsistemas, vale decir, la forma en que las partes se influyen mutuamente en estos sistemas. La presencia de periodos de estabilidad y cambio, la integración en el trabajo de distintos subsistemas en una coordinación eficiente con los programas que las intervienen y el tema de los territorios. La necesidad de capacitación para introducir cambio en un contexto con la finalidad de abarcar la complejidad del sistema más amplio. Y la integración, cuando se puede, de la familia al trabajo institucional en base a una co-construcción de la demanda, que supone básicamente escuchar, eh, invitarlos a ser sujetos activos en la solución de los problemas. Las características y los orígenes de este modelo surgió en nosotros desde el trabajo clínico al ser terapeutas familiares, al trabajar con familia y con programas sociales que han tenido en el centro la atención a personas en situación de exclusión social y de vulnerabilidad. Y para nosotros esta manera de trabajar nos permite una mejor comprensión tanto de las dinámicas como de las tensiones de las relaciones entre la familia y las instituciones. Permite además una mejor comprensión del modo en que las políticas públicas diseñadas
para la superación de la pobreza se tensionan con la práctica en los contextos en que los equipos de primera línea trabajan y desarrollan su trabajo. Entonces, este modelo facilita para nosotros la transmisión de la importancia de lo afectivo, primero que todo, y a partir de lo afectivo de los vínculos, como un eje articulador entre el individuo y su contexto familiar. Pero sobre todo nos permite comprender en situación, cada situación singular, al observar cómo se ordenan estas organizaciones afectivas o sus equivalentes. Lo contextual, para definirlo mejor, es el entorno físico, social y cultural que influye y contiene, en el sentido de que enmarca, a las personas que están en una relación. Es una dimensión del aquí y ahora que sitúa una trama histórica de las personas que le integran. Y lo relacional es el encuentro que se establece cuando dos o más personas conviven de un modo significativo para ellos mediante reglas y alianzas afectivas. Entonces, en ese sentido, lo contextual relacional implica poder apreciar las relaciones en situación y reconocer los contextos que están siendo a su vez influidos por esas relaciones. Los contextos son fundamentalmente cuantitativos y nos influyen a nosotros, personas, y nosotros tenemos que poner lo cualitativo para poder ganarle a ese contexto. Por eso que yo siempre digo que uno tiene que tener el coraje de la relación para vencer contextos adversos. Esta forma de entender implica, desde el comienzo, a los que intervenimos en estos sistemas. O sea, nosotros somos parte de los sistemas que intervenimos. Y para eso nosotros desarrollamos una hipótesis situacional y nos valemos para ello de una ayuda heurística. La palabra heurística, para los que no la conocen, tiene una etimología griega que viene de la palabra eureka. Eureka es como, lo logré. Entonces, heurística tiene que ver con cómo uno desarrolla posibilidades y ve cómo efectuar esas posibilidades en concreto. Entonces, todo esto, la hipótesis situacional y la ayuda heurística es un razonamiento deductivo, por una parte, va de lo general a lo particular, pero también inductivo, que va de la probabilidad a la probabilidad más que de la certeza a la certeza. Y admite, por lo tanto, la falibilidad del conocimiento humano. Y se vale para disminuirlo del diálogo, de la responsabilidad y de la atención a la dignidad de cada persona. Organiza en ese sentido las implicancias de cada creencia y organiza distintas preferencias para decidir qué hacer y cómo comportarse. Busca distinguir desde la psicología distintos elementos. ¿Cuál es la motivación que las personas tienen para participar co-constructivamente con las agencias o con las personas que intervienen en los problemas que se manifiestan? Se trata de distinguir también cuáles son los actos amables que ocurren en esos escenarios, de también ser amable, que no es lo mismo que los actos amables, lo cual implica meter lo moral, o sea, la idea de bien, en lo psicológico. En ese sentido, se pronuncia y nos pronunciamos sobre las limitaciones del estigma y de la intuición humana, como algo que a veces es feble. Y aplica en su ejecución reglas que son heurísticas. Entonces, ¿cuáles son la heurística y sus principios? Lo primero es que cada persona tiene, todas estas son cosas bastante obvias, pero no por obvias se practican bien. Cada persona tiene una naturaleza, creencias, preferencias y ejecuta acciones. El mundo real, el mundo cultural, el mundo personal, tienen una lógica de sentido que hay que develar en las singularidades de cada cual. Las capacidades de los actores en este sentido difieren. Entonces la pregunta es, ¿qué hacer en una situación problemática que hay que resolver y en donde las normas, los valores y las creencias pueden ser distintas? Esa es la pregunta que nosotros nos planteamos. Entonces las reglas heurísticas contestan la pregunta de qué hacer en una situación problemática con valores morales en juego. Y la primera regla, a nuestro juicio, es la claridad. Responde a la pregunta, ¿qué debería creer, dado lo que ya creo, en esta situación particular? ¿Cómo debo organizar mis preferencias? ¿Y cómo debo actuar, dadas mis creencias y mis preferencias?
Eso tiene que quedar claro en la regla. Lo segundo es aplicar un criterio. ¿Cómo puedo identificar desde una perspectiva teórica la respuesta correcta a un problema? Lo tercero es dimensionar la capacidad en tiempo real. ¿Cuál es mi capacidad real y el contexto específico en que aplicaré la regla? Y lo cuarto es preguntarnos en cómo disminuir el riesgo de fracaso. O sea, cómo determino los riesgos que estoy dispuesto a correr para obtener una respuesta a las preguntas planteadas. Incluso, si todos estamos de acuerdo, ¿podremos confiar en que el resultado se aleje de una cadena de prejuicios congruentes entre los dialogantes? Este es el tipo de tarea a la que nosotros nos enfrentamos habitualmente. Entonces, podemos concluir que tenemos una dificultad al examinar escenarios problemáticos donde no hay una sola solución y tenemos dificultad para determinar cuál es la mejor acción a seguir y por qué. Tenemos además una dificultad de salirnos de la lógica arbitral, porque nuestro trabajo, que es un trabajo básicamente de amabilidad, de conciliación, más que hacer las reglas, es necesario ver cómo se están aplicando. Lo tercero es que cuando actuamos de acuerdo a nuestro propio modo, inventamos reglas además de seguirlas. Más que árbitros en nuestro operar, somos actores. A continuación, evaluamos desde adentro de nuestras pasiones y desde la ética del dilema eh, eh, cuáles son las consideraciones que tenemos que tener para respetar lo singular. Porque en general, las pasiones y la ética del dilema se salta esta consideración de lo singular. En la vida real, cuando describimos una situación, nosotros consideramos que ya estamos en la tarea moral, pues estamos determinando que necesitamos tomar una decisión. El acto de saber qué es una opción y qué no es una opción, para nosotros ya es un acto de desarrollo ético. Lo que importa no es tanto cómo participar del juego, sino descubrir qué juego se está jugando. Lo que importa no es la dolencia, sino el bienestar. En ese sentido, nosotros hemos construido una clínica del acontecimiento y una ética del bien, que por razones de tiempo no puedo explicar más largamente. Además de determinar qué debemos hacer, importa maximizar un aspecto de la situación. Nos interesa maximizar lo positivo, el agrado, los relatos y una mayor atención a la construcción de la vida propia y por derivación a la vida del otro. Si vemos la vida ajena y sus luchas para lograr su cometido, respetaremos su singularidad. O sea, si vemos la vida ajena y sus luchas desde lo que nos viene dado y lo que se elabora, respetaremos mejor su singularidad. La construcción de una vida es una actividad. De ahí que aprender de los experimentos de la vida nos sirve más que las teorías que tengamos de ella. En ese sentido, nos importa ayudar a crear instituciones sociales que favorezcan situaciones que hagan difícil que nos comportemos mal. Si lo logramos, es una manera mejor de singularizar diferencias en cada niño y en cada adolescente y producir un nuevo acontecimiento. El nuevo acontecimiento tiene que ver con dar la posibilidad en un terreno muy específico y singular de qué vamos a hacer en conjunto con las personas que nos consultan o las personas que nos derivan. A veces sobreestimamos la ideología y la cultura y subestimamos la situación y la circunstancia en que viven muchas personas. 2 minutos. Para terminar, lo que quiero señalar es que en el tiempo que nosotros llevamos trabajando y que supervisamos una cantidad de programas a lo largo de todo Chile, lo que nos interesa es ver nuevas posibilidades, es ver cómo la gente que trabaja ahí tiene un mayor cuidado de sí mismo y de los equipos,
y cómo examina posibilidades que parecen en ciertos momentos imposibles, cómo no se estigmatiza a ninguno de los miembros de la familia, cómo se busca cuáles son los vínculos existentes desde situaciones afectivas y desde ahí se construyen alternativas. A mí me ha tocado trabajar desde divorcios muy destructivos, desde síndromes de maltrato, de abuso y de alienación parental. He visto cómo a las mamás se las expulsa, cómo a los papás se las expulsa, cómo a los niños hasta antes de 12 años se los señala como víctimas y después de los 12 años se los señala como victimarios. La circunstancia y las reglas heurísticas, más todas estas consideraciones que yo llamo la ética del bien y del acontecimiento, nos han ayudado a encontrar salida donde aparentemente no las ha habido. Muchas gracias. Gracias a usted, señor Bernales, por su presentación. Continuamos entonces y damos paso a la segunda ponencia y escuchamos al señor Camilo Morales Retamal, psicólogo clínico, magíster en clínica psicoanalítica con niños, niñas y jóvenes, coordinador del Núcleo de Estudios Interdisciplinarios en Infancias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Adelante, Camilo. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muy agradecido de poder participar de este espacio. Agradezco la invitación y también de poder compartir este panel junto a Adolfo y a Sergio. Me pone muy contento saber que están escuchando niños, niñas y adolescentes este seminario, porque si hay algo que uno ha podido, a mí me ha tocado escuchar muchísimo en distintos espacios en donde me ha tocado acompañar distintos procesos de participación con niñas, niños y jóvenes, es precisamente, ¿no?, cómo el tema de la salud mental, más allá del ámbito específico de la protección especial, es un tema de preocupación, de interés de la adolescencia, de la niñez. Y en ese sentido creo que ahí también se nos instala un desafío interesante de cómo ir acercando estos temas, ¿no? Justamente en un sentido también desde lo educativo y desde lo participativo. Bien, la reflexión que me gustaría compartir y que voy a compartir a propósito de un texto que escribí justamente para poder también ceñirme a los tiempos, es una reflexión que, a propósito, ¿no?, de el título que lleva este encuentro, es más bien una reflexión en torno a la infancia, que es un poco el ámbito en el que yo he estado trabajando en los últimos años y que me interesa un poco compartir con ustedes, ¿no? Salud mental, crisis e infancias. A partir de los conceptos que dan título a este encuentro, quiero proponer una reflexión que articule los conceptos de salud mental, crisis e infancia. Digo infancias porque si algo hemos aprendido de la historia, la sociología de la infancia, la antropología, los estudios culturales y los nuevos estudios sociales de la niñez, es que no hay una infancia, sino una heterogeneidad de experiencias de ser niño o niña que se producen en diferentes contextos y épocas. Planteo esto porque el modo en cómo comprendemos el sufrimiento y el malestar infantil no solo supone una reflexión sobre qué entendemos por salud mental, sino que también qué entendemos por niño. Pero además, y dado nuestro actual contexto social y político, ¿cuál es la pregunta por cuál es el lugar de niños y niñas en nuestra sociedad en el marco de una crisis social, de una crisis sociosanitaria y de un proceso constituyente? La pregunta por qué papel ha tenido y tendrá la infancia durante estos años es clave para comprender la hegemonía de una visión de la niñez y de las formas de malestar que le afectan, pero también de las contradicciones entre los grandes discursos oficiales, los discursos hegemónicos, y las prácticas o lógicas con las que la sociedad se vincula, escucha e interviene el sufrimiento infantil en diferentes contextos y territorios. Un primer elemento de esta reflexión es en relación con el problema de la salud mental en Chile. Pues no solo se trata de un problema de cifras epidemiológicas. Por ejemplo, que en Chile 1 de cada 3 personas sufre problemas de salud mental en algún momento de su vida.
o que la prevalencia de dificultades en salud mental es un problema mayor para las políticas públicas, más aún cuando para una buena parte de los trastornos psicológicos psiquiátricos existe una relación inversa entre prevalencia y estrato socioeconómico. Es decir, los más pobres tienen una carga mayor de problemas de salud mental. Ahora bien, como señalaba, no solo se trata de un asunto epidemiológico, sino que también de una forma de hacer política pública a partir de una determinada concepción sobre los problemas de la salud mental. Reducir estos problemas a la esfera individual o médica excluye una comprensión que entienda que estos problemas son también la expresión a nivel subjetivo y a nivel psicosocial de un malestar individual y colectivo en el contexto de condiciones de vida donde las desigualdades, los abusos y las violencias producen sufrimiento. Basta recordar la frase pintada en los muros de la ciudad de Santiago en el contexto del estallido social. No era depresión, era capitalismo. De esta forma, podríamos decir que la salud mental no es solo ausencia de enfermedad, sino también es bienestar subjetivo, es decir, la satisfacción y capacidad de desarrollo respecto de los proyectos de vida. Por tanto, el tema debe abordarse no solo médicamente, sino psicosocialmente. Desde ahí que los problemas de salud mental son también una forma de expresión de las condiciones de vida individual y social, donde los sujetos son exigidos a responder a una ideología, por ejemplo, al consumo, la productividad, el éxito, el rendimiento académico, entre tantas otras, ¿no? Pero sin condiciones básicas para su realización. Pero también, y al mismo tiempo, estos problemas son expresiones de resistencia, que visibilizan demandas por mejores condiciones de vida desde lo material y lo social, y ante las prácticas cotidianas de violencia y abuso. Si esto, por ejemplo, lo llevamos al terreno de las instituciones de protección, ¿no? Particularmente de los contextos residenciales, ¿no? Tenemos justamente que preguntarnos también por el malestar que producen las instituciones, en sus prácticas, en sus fallas, en sus violencias muchas veces naturalizadas. En definitiva, se trata también de una cuestión social y política que concierne a distintas instituciones: familia, escuela, instituciones de protección, empresas, entre tantas otras, y que interroga las transformaciones culturales, procesos de socialización y de la composición de la estructura social. De hecho, en salud mental, la definición misma de los síntomas no proviene solo del dominio de la enfermedad, sino de la vida social en general. Ellos son la expresión de una dificultad asociada a los criterios de funcionamiento social. Por ejemplo, pensemos en el creciente diagnóstico de trastorno de déficit atencional con hiperactividad en las escuelas chilenas. O sea, es llamativo, ¿no? Por ejemplo, en un curso de 30 estudiantes, 20 estén con el diagnóstico. Eso debe, de alguna forma, interpelarnos, ¿no? Al mundo adulto y de las instituciones adultos de que hay algo que hay que reflexionar, ¿no? A partir de esto comparto algunas preguntas. ¿En qué medida los trastornos mentales de los niños y adolescentes chilenos son indicadores de una serie de sufrimientos y malestares que aquejan a un país en crisis y que se ha comenzado a cuestionar el modelo de sociedad y de vida? ¿En qué medida estas formas de sufrimiento expresan el impacto subjetivo de las transformaciones sociales ligadas a un proceso desigual de modernización? Y finalmente, ¿cómo nos estamos haciendo cargo de estos problemas en un contexto de crisis social y de crisis sociosanitaria a propósito de la pandemia? Estas preguntas necesitan a su vez una mirada sobre la noción de la infancia en nuestra sociedad y nuestras instituciones. ¿Qué es un niño? ¿Qué es un niño para la política pública? ¿Qué es un niño para el sistema judicial? ¿Con qué noción de infancia trabajamos e interpretamos el malestar de la niñez en relación con situaciones de vulneraciones de derechos, pero también a partir de las condiciones de vida caracterizadas por experiencias de injusticia y abuso de poder? Abordemos entonces la cuestión sobre qué es un niño y desde ahí pensar nuestras instituciones y nuestras prácticas en relación con las diferentes formas de malestar de la infancia.
Una primera cuestión que debemos considerar es que el concepto de infancia proviene del latín infantia, cuyo significado refiere a la incapacidad de hablar y define a los infants o infantis como aquellos que no tienen voz o aquellos que no tienen permitido hablar y por lo tanto de participar activamente de la vida social, de la vida pública, de la polis. Desde esta perspectiva, la infancia está fuertemente asociada a un periodo de edad específico, a los primeros años de la vida humana. Como señala el sociólogo de la niñez Jens Wortrup, la construcción social vigente configura la infancia como una etapa de preparación, y así el niño no es considerado un ser humano, sino como un potencial humano. Es decir, la infancia entendida como una etapa de la vida donde los niños se encuentran en un estado de inmadurez o preparación que va evolucionando a través de un proceso de socialización hasta alcanzar la adultez y en consecuencia la integración plena a la sociedad. El predominio de esta concepción de la infancia ha sido particularmente eficiente en producir un conjunto de discursos y prácticas que han tenido como efecto la exclusión de niñas, niños y adolescentes de la vida pública y social. Lo anterior responde a un enfoque que mira a los niños como seres pasivos, incapaces y en déficit. Desde este modelo se han justificado históricamente formas de relación en donde predomina el control y la subordinación, toda vez que los niños son considerados vulnerables o peligrosos. A fin de cuentas, se trata de una forma de dominación que ubica al niño en un lugar de inferioridad y dependencia en su relación con los adultos. Habría que pensar, ¿no?, justamente en los efectos que tienen estas dinámicas de poder entre el mundo adulto y la niñez. Las consecuencias de este discurso han delimitado para los niños un lugar en nuestra sociedad caracterizado por una protección de tipo tutelar y compasiva, es decir, una forma de protección constituida por prácticas de carácter paternalista que socavan el ejercicio de la autonomía progresiva y de cualquier proyecto emancipatorio de la niñez. Es necesario preguntarnos por los efectos de esta visión en la forma en cómo se aborda desde la política pública los problemas de la niñez o cómo se interpretan sus diversas expresiones de malestar en el espacio público o en diferentes contextos institucionales. Como contrapunto a lo ya señalado, y a partir de las contribuciones que han realizado una serie de estudios que mencionaba al principio, ¿no?, la sociología de la infancia, los estudios culturales, ha ido ganando, por otro lado, ¿no?, terreno una conceptualización que reconoce a niños, niñas y adolescentes no solo como participantes activos del mundo social, sino también como poseedores de la capacidad para interpretar, transformar e influenciar su propia vida. Es decir, el reconocimiento de que niñas, niños y adolescentes son actores sociales, que construyen significados y participan de forma activa en la construcción y definición de sus vidas, de quienes forman parte de su vida cotidiana y de las sociedades en las que se encuentran insertos. Ustedes se podrían preguntar, ¿por qué es relevante esta conceptualización de la niñez para pensar el malestar infantil? Porque supone el reconocimiento de los niños como sujetos sociales, históricos y políticos. Desde esa perspectiva, es necesario preguntarnos en qué medida están integrados estos elementos a nuestra comprensión de los problemas de la salud mental de la niñez desde nuestras instituciones, particularmente en los contextos de pobreza y exclusión social. Negar la dimensión de sujeto en el niño es relegarlo a la condición de objeto ahistórico y apolítico, o como señala el filósofo italiano Giorgio Agamben, reducirlo a la dimensión de la zoé, a saber, de una vida biológica y orgánica de la pura necesidad. Pero también es producir un fenómeno de la sobreinterpretación del malestar a través de la psicopatologización de la vida cotidiana cuando los niños no responden a ciertos ideales o normas impuestos por diferentes instituciones. Una visión de niñas, niños y adolescentes como sujetos requiere del reconocimiento de sus experiencias y trayectorias en al menos 3 registros. Y esto me parece que es esencial, específicamente en el ámbito de la protección especial y en los contextos residenciales. El lugar de la palabra, el lugar de los vínculos y el lugar de la historia. El lugar de la palabra entendido como el respeto por su opinión, por ser destinatarios de palabras verdaderas
respecto a las situaciones que los afectan y por sobre 3 todo minutos. de escuchar y considerar, ¿no?, sus puntos de vista en sus experiencias. Los vínculos, entendidos como los vínculos significativos que muchas veces se rompen, se quiebran, se pierden de las separaciones que se producen a propósito de las medidas de protección. Y las historias que van más allá de los síntomas y que es de alguna forma una forma de mirar las biografías y poder ubicar ahí también el deseo, los intereses y las experiencias que niñas y niños han construido previamente, ¿no?, a sus experiencias de vulneración de derechos. En estos tiempos, no solo se vuelve necesario pensar en los efectos de las crisis en términos del malestar que se produce en las vidas cotidianas de niñas, niños y adolescentes. También es una oportunidad para reconocer lo que se produce como saberes, experiencias y significados que se construyen por los propios niños, sus resistencias, sus formas de cuidar y principalmente sus formas de hacer lazo. Hacerlos parte de la transformación social que estamos viviendo, reconociendo su dimensión de sujetos sociales, es un gesto que dignifica, pero también que invita a construir un nuevo contrato social que reconoce la necesidad de modificar las condiciones de vida y el modo en cómo nos relacionamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Camilo, por tu exposición. Iniciamos entonces la tercera ponencia a cargo del señor Adolfo Sotolagos, trabajador social, magíster en trabajo social y políticas sociales y candidato a doctor en salud mental de la Universidad de Concepción. Adelante, Adolfo. Hola, muy buenas tardes a todas, todos y todes. Muchas gracias también por la invitación. Estoy medio preocupado por el tiempo, pero vamos a tratar de optimizar. Básicamente yo les voy a compartir un poco la discusión y el estado del arte, que de por sí genera información bien valiosa en términos de una investigación que estoy iniciando, digamos, a propósito de mi doctorado. Y esto tiene que ver con el constructo, con el concepto de las experiencias adversas en la infancia, recogiendo también aspectos de la funcionalidad familiar y particularmente centrándola en mi caso en la dependencia o la severidad de la dependencia a sustancias psicoactivas. Luego ahí les voy a contar que también como constructo ha sido muy utilizado en el estudio de la conducta violenta, por ejemplo. A ver, ¿en qué consiste básicamente este concepto que a mí cuando empecé esta investigación me resultó bastante novedoso como tal? Porque como suele pasar, digamos, a nivel internacional, ya se venía estudiando y utilizando hace un rato, y en Chile algunos autores lo han venido incorporando recientemente. Algunas evidencias que arrojan algunos estudios de experiencia adversa en la infancia. Primero, basándonos en algunos relatos de Amartya Sen, David Bula, un autor plantea que si hay algo que no cabe duda hoy en día es que la experiencia que hayamos tenido en nuestra infancia va a marcar profundamente nuestra experiencia en la adultez. ¿Ya? O sea, lo que vivamos en nuestra infancia va a tener un correlato respecto al tipo de adulto que podamos forjar. De una u otra manera, también los estudios de apego han tratado de profundizar en la polivictimización y en las situaciones de abuso y maltrato hacia la infancia, a partir de lo cual se plantea que ante eventos de este tipo lo que se genera es un apego de tipo desorganizado, en donde la idea que está a la base es que básicamente se produce una especie de miedo sin solución en los niños. ¿Por qué? Porque finalmente las figuras que te debieran proteger generalmente, entendiendo por tal a la familia, generalmente es la fuente de estrés. De una u otra manera es donde se genera, según las estadísticas, la mayor parte de situaciones de abuso y maltrato. Por otra parte, los vínculos sociales tempranos también está comprobado científicamente que son muy importantes para todo el desarrollo neurobiológico y por lo tanto también para la construcción de relaciones futuras en los niños. Hay evidencias también, y está archicomprobado, de que los niños que han sido víctimas de violencia están mucho más propensos a generar distintos trastornos de salud mental en las etapas posteriores, ya sea inmediatamente en la adolescencia, como sus expresiones más tempranas, o ya de frentón en la adultez temprana.
Por otra parte, se plantea que la prevención del maltrato en sus distintas formas, ¿no es cierto? Y de estas experiencias de victimización generalmente ocurren a muy temprana edad. De hecho, más ratito le voy a mostrar algunas cifras, pero algunos autores que recogen, ¿no es cierto?, desde las experiencias más tempranas plantean que el no nacido también sufre violencia cuando la sufre la madre, digamos. Se produce de esta forma en los niños un estrés grave, ya con graves efectos en la regulación de sus afectos, de algunas pulsiones, de la memoria, de la atención, de sus relaciones interpersonales, y en el fondo se producen efectos sistémicos en su ser, en su persona. Y citando ahora a Le Canelier, que ha estudiado harto el concepto de la polivictimización, perdón, él hizo un estudio, una revisión sistemática recogiendo algunas cifras de distintos países, y yo aquí rescaté algunas ideas que me parece interesante y que pueden ayudar a la reflexión. Primero, que las experiencias traumáticas o estas experiencias adversas suelen repetirse a través de generaciones, tienen un patrón intergeneracional y no se interrumpen o no se cortan en la medida que no haya algún estímulo o haya algún evento, algo que finalmente corte ese círculo. Alrededor del 45% de los niños sufre su primer evento maltratante antes de los 5 años. Un 48% de los niños que han sufrido diversos traumas ya presentan este apego desorganizado que yo les mencionaba antes. Los efectos más nocivos del trauma generalmente provienen de los cuidadores, generalmente y lamentablemente de los cuidadores, ya sea porque lo perpetran, porque lo niegan o porque lo invalidan. Las vulneraciones más severas suelen ocurrir antes de los 5 años, principalmente hablamos ahí de abuso sexual. El 81% de las personas diagnosticadas con trastorno de personalidad sufrió algún evento traumático antes de los 7 años, o sea, hay un puente directo entre la infancia traumatizada y la adultez temprana. Y bueno, haber sufrido experiencias traumáticas durante los 3 primeros años generalmente produce un alto riesgo en la adolescencia de algunas conductas disruptivas, como el consumo de sustancias o las conductas asociadas a la violencia. Básicamente hay una serie de estudios que plantean que esta experiencia adversa genera una serie de efectos inclusive, no solamente en términos conductuales, digamos, sino también en otros sistemas, sistema nervioso, sistema inmunológico, sistema endocrino, empieza a sintomatizar o empieza de una u otra forma este trauma que a veces lo situamos muy a nivel conductual, va generando distintos efectos en nuestro organismo. Esto no lo voy a leer en detalle, pero decidí incorporarlo. Unas investigadoras el año 2017 hicieron una revisión bibliográfica en donde recogieron las principales conceptualizaciones y categorizaciones asociadas a experiencias adversas tempranas, entre ellas la de Felitti, que es una de las primeras, Cronholm, que se basa en Felitti y la va complementando, y Finkelhart. Y que de una u otra manera son aportes o construcciones conceptuales que nos ayudan a entender más el fenómeno. Siendo así, se hicieron algunas investigaciones de corte científico que han planteado que efectivamente la experiencia adversa temprana es una variable predictora de distintas enfermedades mentales o distintos trastornos que se evidencian muchas veces en la adultez. Y por lo tanto, el vivir experiencias adversas aumenta de una u otra manera las probabilidades de tener trayectorias de algunas conductas que por ahora vamos a llamar disfuncionales. Se empieza a instalar entonces el concepto de que la infancia que sufre violencia en realidad es una infancia politraumatizada, ¿ya? Nunca es un solo evento y de hecho estos eventos suelen ser exponenciales. Una vez que se padece uno, por ejemplo, violencia física, hay un 50% más de probabilidades que venga otro evento más grave, como por ejemplo la violencia sexual. En este sentido, las relaciones adultas protectoras son un moderador relevante para disminuir, aplacar o mitigar un poco los efectos que puede tener la experiencia adversa. Y en ese sentido también el poder modelador de la familia es súper importante en un montón de situaciones, entre ellas también el consumo. Y con eso hago puente al concepto de funcionalidad familiar. Y aquí parto con una reflexión personal que básicamente es que la familia a lo largo de la historia ha cambiado su estructura y composición, pero lo que no ha cambiado nunca son sus funciones esenciales. Dicho eso,
comentarles que a propósito de la idea de funcionalidad, que dista mucho del el concepto de normal o anormal con el cual se le suele vincular, básicamente plantea que la familia funcional es aquella que realiza los distintos ajustes a los procesos que les toca vivir y desarrollando una conducta adaptativa a estas crisis. Y de una u otra manera, la familia disfuncional o no funcional es la que no logra finalmente hacer estos ajustes y no logra sobreponerse a estas alteraciones. En un estudio que hicieron Florenzano, Sotomayor y Otava aquí en Chile el 2001, con cerca de 500 adolescentes, finalmente lograron descubrir o hacer una correlación significativa entre la percepción que tenían estos adolescentes respecto a la cohesión de su familia con un menor consumo de sustancias. Dicho de otra forma, una familia cohesionada es una variable predictora y protectora, además en términos del abuso de sustancias. Por otra parte, en un estudio desarrollado en Inglaterra el año 2016 con más de 1000 adolescentes, plantea también que existirían algunas diferencias de género en términos de la valoración o en términos de cómo la importancia que le dan los niños, niñas y niñas finalmente a la relación parental. Dicho esto, me permitía hacer el siguiente cuadro para que de repente eso es relevante refrescar la memoria en términos de la funcionalidad familiar. En Chile y en muchos países generalmente asociamos la función a la estructura. Vale decir, hay funciones que para nosotros son clásicas. ¿Ya? Por ejemplo, la reproductiva, que finalmente está muy ligada a la biologicidad, perdón, en términos de la reproducción de la especie, que es una de las más básicas. También la mayoría de los estudios se apegan al concepto de consanguineidad, relevando y poniendo por sobre otras tipologías la familia nuclear. También las relaciones de parentesco asociadas fuertemente a la figura del matrimonio desde la mirada más tradicional, y también el concepto de cohabitación a propósito de que la tendencia o la creencia es que la familia necesariamente tiene que vivir bajo el mismo techo. ¿Cuál es el arquetipo que se ha construido con esto finalmente? Es que la familia de la madre, el padre con sus hijos, en matrimonio, con una misma línea sanguínea o linaje, con una parentalidad preestablecida por los cuerpos legales y que comparten una residencia en común. Entonces, este es el arquetipo o el constructo de la familia perfecta. Y en este sentido, las funciones tradicionales que aseguran la existencia de la familia suelen ser la afectiva, la procreadora, la cultural, la económica, la política, que está consagrada a los distintos instrumentos. Pero hay otras funciones que se han ido instalando hasta el último tiempo y que esta, de una u otra manera, lo que yo planteo es que son aquellas que aseguran el desarrollo pleno de la familia en su conjunto, pero además de cada uno de sus miembros, y que van más allá de estas tradicionales entonces, que tienen que ver con la solidaridad diacrónica, o vale decir intergeneracional, con el aglutinamiento, pero no con la individualidad, pero no una posición a la estructura de grupo, sino con la diferenciación necesaria entre cada miembro de la familia, entre ellos el niño, la niña, el niño. Con la igualdad jurídica, asumiendo que cada miembro de la familia es un sujeto de derecho, y con el reconocimiento público y no solo legal, ¿no es cierto?, de que en este caso los niños, por ejemplo, también son ciudadanos. Se habla así entonces de diversas configuraciones, tipologías y dinámicas cuyas combinaciones pueden hacer más o menos funcional a un grupo. Y desde estas nuevas tipologías, ¿cuál sería el arquetipo? Persona con o sin pareja, con o sin hijos, matrimonio, convivencia o con otra forma de habitar, misma o distinta sangre, linaje, a propósito de la figura de la adopción, parentalidad preestablecida por normas, cuerpos legales, pero también por formas informales validadas al interior, por ejemplo, la parentalidad en este caso no obliga a la relación, y comparten o no una residencia. Por lo tanto, el arquetipo va cambiando, ha ido modificando, y las intervenciones deben asimilar estos nuevos constructos y estas nuevas figuras. De hecho, yo aquí instalé aquí al ladito solamente como un comentario a propósito de las intervenciones, de que en Chile el Sename y otras instituciones les tomó más de 10 años probablemente y lo siguen aplicando el FASES como el principal instrumento para medir funcionalidad familiar, ya existiendo otros validados inclusive para grupos específicos. Y lo instalo así a modo de ejemplo porque creo que uno de los temas en Chile, y algo deslizó por ahí el doctor, uno de los temas en Chile es que el copy-paste en las intervenciones sociales y vamos haciendo las cosas de la misma forma constantemente. Entonces, ¿cómo se conjugan estas variables en la niñez para ser determinantes en la adultez? Primero, asumir que tenemos una infancia o un grupo, un sector de nuestra población de infantes polivictimizada,
en donde la propia familia, y aquí quiero dejar adrede de lado los asuntos estructurales que muy bien citó Camilo en este caso, con los cuales concuerdo plenamente. En este caso, la familia, nos guste o no, a propósito de estas funciones, cumple un rol importante. Y en este contexto, cuando yo citaba a los autores delante que han hecho apuestas de cuáles son los traumas más recurrentes a propósito de la experiencia adversa temprana, de seguro para tribunales son muy recurrentes: abuso sexual, abuso físico, abuso emocional, descuido físico y negligencia emocional. Pero se ha ido instalando y promoviendo a nivel internacional de que el trauma no solamente sea levantado desde las categorías más tradicionales, sino también desde enfoques nuevos como por ejemplo el enfoque de trauma autorreportado. Y que en el fondo hay episodios que para alguna persona pueden ser súper habituales, pero que para otras constituyen trauma. Por ejemplo, la separación de los padres, visualizar violencia al interior de su familia, crianza en un vecindario inseguro, enfermedades de salud mental en sus padres, haber pasado periodos internados en residencias, etcétera, por citar algunas. Y al respecto quise extraer algunas cifras y de las fuentes oficiales. Ya aquí tenemos algunas cifras del CENAME del 2018 que plantea, por ejemplo, en esta gráfica, niños y niñas y adolescentes ingresados al área de protección de derechos según la causa. Y fíjense las que ranquean, curiosamente. Víctima de abuso sexual y maltrato, casi un 40%. ¿Ya? Y si después seguimos revisando otras, la inhabilidad de los padres, un 12%. O sea, en el fondo, 1 de cada 10 niños presenta padres inhábiles para poder cumplir finalmente con su labor. Y así sucesivamente. En este mismo esquema, acá encontré una gráfica de niños, niñas y adolescentes según el tipo de maltrato. Y fíjense, de estos niños que presentan maltrato, casi la mitad está por negligencia. Y cuando hablamos de negligencia, en el fondo hablamos de alguien que está incumpliendo la labor de crianza o las labores de cuidado. Niños y niñas y adolescentes ingresados por víctimas de abuso y explotación sexual dentro del porcentaje de abuso sexual, víctima de abuso finalmente casi un 90%, víctima de violación un 9%. Entonces, hablamos de cifras que no son menores. Yo no lo mencioné al inicio, pero de una u otra manera cuando yo me sumergí en este tema fue precisamente después de trabajar en algunas comunidades terapéuticas, haciendo algunas sistematizaciones, escuchando con atención los relatos, en donde, solamente por citarles un dato también hay complementario, en una de esas comunidades terapéuticas, el 100% de las usuarias, en este caso hablo específicamente de mujeres, el 100% había sufrido abuso sexual. Y de ese 100% en su infancia, siendo menores de edad. Y de ese 100%, un 55% había sido perpetrado por sus padres, por alguno de sus progenitores. Por lo tanto, hablamos de cifras que pueden sonar groseras, de temáticas que pueden sonar duras, pero que son reales. En este sentido, el cumplimiento de las funciones familiares, ancladas en el cumplimiento de los roles parentales, asoman como variables moderadoras o mediadoras del desarrollo de conductas delictivas, trastornos de salud mental y consumo abusivo de sustancias. Vale decir, la experiencia adversa en la infancia puede generar un impacto directo finalmente en cómo se desencadenan otras variables asociadas a la conducta, a la conducta crianza. Algunos desafíos desde mi reflexión personal: actualizar los referentes teóricos conceptuales de las intervenciones. Por ejemplo, yo no conocía la del doctor Bernales y me parece muy interesante y ojalá que se empiece a utilizar un poquito más. Hacernos cargo de la salud mental debe ser un derecho. Y aquí, a propósito de una pregunta que desde ya alcancé a leer en el chat, claramente difícilmente vamos a avanzar en esto si no hay una política pública de salud mental acorde a los desafíos y por lo tanto un presupuesto también acorde a eso. Y ahí, como dato, presupuesto 2020, el 1,9% del presupuesto en salud es para salud mental, cosa que me parece un chiste considerando la prevalencia de algunos trastornos. No olvidar que la familia es garante, pero es garante luego, y aquí vuelvo a citar a Camilo, es garante luego de que también el Estado le garantiza a esa familia las condiciones para cumplir bien su pega. Y esto es una cadena, lamentablemente. Abordar las causas y las motivaciones muchas veces de esto, y no solo la sintomatología como lo abordan muchos programas. Superar la fragmentación de las intervenciones. Es fácil encontrar una familia donde intervienen 3, 4, 5 programas, y encontramos a
4 o 5 duplas psicosociales abordando temas distintos con una misma familia. Asumir que una infancia saludable entonces es también la antesala, y sin quitar el hecho de que el niño de por sí es sujeto de derecho, como para que no se malentienda, pero asumir que una infancia saludable es la antesala también a adultos más plenos y felices. Es un continuo, la vida es un continuo de una u otra manera. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Adolfo. Vamos entonces a contarles a nuestros espectadores que ahora vamos a dar un nuevo tiempo a nuestros ponentes, más breve, de 3 minutos para cada uno, a fin de que puedan en el fondo efectuar comentarios sobre las otras ponencias, complementar, ligar ideas planteadas o tal vez eventualmente consultar a otro ponente. Partimos con los primeros 3 minutos para el doctor Bernales. Muchas gracias. A ver, la verdad es que da para hablar 2 horas todo esto, ¿no? Han dicho cosas demasiado enjundiosas y sustantivas como para que uno diga, uff, pero voy a tratar de sintetizar, ¿no? Y voy a comentar las ponencias de Camilo y de Adolfo, más bien. Me parece relevante la pregunta ¿qué es un niño para la política pública y también para las distintas instituciones que tienen que vérselas con él? Y también dejo plantear una pregunta de oír a Camilo, que lo he escuchado hartas veces, pero siempre me aporta algo nuevo. Entonces, porque hoy día, claro, la pregunta es ¿qué se sugiere? ¿Qué se sugiere en términos de qué hacer con eso? Y a mí me parece que la idea que desliza Camilo es muy buena a nivel de los registros. Que si uno puede dar más la palabra a los niños, oír más su voz en las distintas edades que ellos van creciendo, me parece central, y hoy día no se los escucha y a veces no se los sabe cómo escuchar. ¿Ya? Porque darle la voz no es solamente darle la voz, es que también saber cómo escuchar. En ese sentido hay trabajo señero en los abusos sexuales de las preguntas abiertas, por partir con alguna situación. El segundo registro, que es el de los vínculos, cuando los vínculos se quiebran, a mí me parece central investigar qué pasa con los quiebres de los vínculos. O sea, qué pasa, ya sabemos mucho lo que pasa, creo que Adolfo habló harto de qué pasa cuando los vínculos se quiebran. El asunto es qué hacer con eso, porque se van a seguir quebrando todavía. No creo que mañana se van a dejar de quebrar. Y lo tercero es cómo esto de los cursos de vida que yo hablo y que Camilo señala la historia, más allá de los síntomas. Esos 3 elementos me parece que apunta a una cosa preventiva con la que uno puede operar y que me gustó. En la ponencia de Adolfo, sin duda que juntar calidad de vida con la forma en que se dan los apegos tempranos y los vínculos tempranos, y que esos vínculos efectivamente se transforman y se mantienen a lo largo de la vida, propicia de alguna manera que existan o no existan víctimas de violencia, y que se pueda hacer prevención incluso antes de nacer, ¿no? La necesidad de prevención pasa a ser fundamental en todo esto. Y quiero terminar con 3 elementos para tensionar un poco el debate nada más, ¿no? La funcionalidad de la familia, cuando las familias son vulneradas y viven en contextos de exclusión social o de integración parcial, y de pobreza, lo que les pasa a esa familia, yo las describo más que las interpreto. Yo digo que descriptivamente son familias multiacontecidas. El lunes les pasa una cosa, el martes les pasa otra, el miércoles les pasa otra, el jueves les pasa otra, y tienen que estar permanentemente siendo personas que se hacen cargo de urgencia. Y van a distintos programas que además los fragmentan, porque uno se hace cargo de una cosa, el otro se hace cargo de otra cosa, y hasta ahí termina mi acción y después empieza la otra acción. Entonces tenemos multiacontecimiento y tenemos fragmentación. Lo que nos lleva a un desafío que me parece no menor, que es el gran tema de la negligencia. Yo hago una distinción entre delito y negligencia, porque las negligencias supone que en general, cuando uno habla de negligencia y está hablando de los niños, ya los negligentes, primero que todo, son los padres. Como a los padres ya se los quitaron o ya se los intervinieron fuertemente de los programas
desde los programas ambulatorios, de los programas residenciales, terminan muchas veces en los tribunales. ¿Ya? Y en los tribunales ocurre eso, que nosotros que somos terapeutas y que trabajamos con intervenciones sociales, que buscamos conciliar la amabilidad de la familia antes de que la justicia tenga que aparecer porque se perdió la amabilidad, cuando entramos en un tribunal, entramos a una situación psicolegal, donde ya empezamos con cosas adversariales con la conciliación, ya enredado. Y el juez de familia tiene que resolver por el interés superior del niño, la autonomía progresiva, y no está en el limbo el niño, está en todas estas otras situaciones. Entonces, cuando los programas intervienen, porque además están gestionados por unas obligaciones de gestión que son bastante complicadas, hay que echarle la culpa a alguien. Entonces, si vamos a ofender al niño, los primeros culpables son los papás y las mamás. Cuando los niños se los quitaron, los primeros culpables son las malas residencias o qué sé yo. Entonces, no hay una mirada integradora, no hay una mirada que no fragmente, no hay una mirada que evite el multiacontecimiento. Eso requiere una mirada más global donde estos términos que señalo para hablar de niñez, que son el cómo dar la palabra, cómo impedir que se quiebren los vínculos, cómo ir más allá de los síntomas, cómo no fragmentar, cómo operar de otra manera con las negligencias. Ejemplos, la verdad que puedo pasar en un día poniendo ejemplos de programas en que nosotros intervenimos en las residencias, donde las madres no son las mejores madres del mundo, donde las abuelas son mejores que las madres, pero están peleadas entre ellas, donde el padre está expulsado y es aparentemente el que se puede hacer cargo de alguna otra manera, y donde los niños dentro de ellos tienen todo esto en su cabecita. Entonces, su cabecita quieren estar bien con todos, ¿ya? Pero no pueden estar bien con todos y están influidos por todos. Entonces, bueno, podría seguir muchas veces, pero mucho rato, pero quiero señalar estos elementos para ponerme en positivo, ¿no? La palabra me parece súper importante, la historia más allá de los síntomas me parece súper importante, prevenir los quiebres me parece súper importante, y remirar las articulaciones entre los niños y las figuras significativas que se vinculan en los distintos estamentos, me parece súper importante. Muchas gracias, don Sergio. Sin duda podríamos estar tantos minutos y tanto tiempo más conversando al respecto. Le voy a dar entonces el pase para sus siguientes minutos a Camilo Morales. Muchas gracias. A ver, primero muy contento de poder escuchar las presentaciones de Adolfo y de Sergio. Creo que sin ponernos de acuerdo se complementó muy bien, digamos, creo yo, las miradas a propósito del tema que nos convoca a esta mesa, ¿ah? Y además creo que Sergio hace un muy buen resumen de lo que han sido las exposiciones y nos deja ahí planteado varios desafíos que son súper interesantes, de cuestiones que por lo demás, quienes también nos toca intervenir, escuchar, acompañar las trayectorias de vida de niños, de niñas, de adolescentes y sus familias, son cuestiones con las que nos encontramos permanentemente. Yo quería solamente plantear dos pequeñas reflexiones, preguntas, una a propósito de la importancia, creo yo, y en esto tanto la presentación de Sergio como de Adolfo lo instalan, ¿no? El lugar, el rol, la importancia que tiene la familia y la parentalidad, ¿no? Como dos cuestiones que confluyen de alguna forma, pero que creo que es importante mirar justamente las contradicciones, ¿no? Las incongruencias que existen en el modo en cómo nos relacionamos con este actor, ¿ya? O con las ideas, con los imaginarios que también tenemos, ¿no? A propósito de qué es una madre, qué es un padre y qué esperamos de las familias, ¿ah? Independiente de su composición. Creo que ahí hay un desafío importante de cómo pensar una relación que sea más respetuosa de esas particularidades, de esas trayectorias, y que de alguna forma permitan, en definitiva, un vínculo. Entonces, ahí hay una primera cuestión que yo creo que tanto Sergio como Adolfo han subrayado y que creo que ahí hay un ámbito que es importante mirar, porque, por otro lado, ¿no? Hay también, como, voy a decir entre comillas, ¿no? Como una moda de que todos trabajamos con las familias, de que las bases técnicas tienen una orientación de trabajo con familia, pero en la práctica también
quienes intervenimos sufrimos en nuestras relaciones con las familias de los niños con los que nos toca trabajar. ¿Ah? O sea, también hay un sufrimiento a propósito de ese vínculo. Y lo segundo, y muy brevemente, solamente enfatizar una cuestión que, bueno, Sergio lo recogía, que es precisamente esta idea de la palabra, de las voces, de la escucha, ¿no? Como una triada en torno a la idea de palabra y que está circunscrita, ¿no? A una cuestión que me parece que es esencial en términos de poder superar esta mirada tutelar en torno a la niñez y el modo en cómo trabajan los programas, que es precisamente el ejercicio, ¿no? Del derecho a la participación, ¿no? No solamente como el respeto y la escucha atenta de las opiniones, de las expresiones, de las ideas, de los sueños de niños, niñas y adolescentes, sino también el lugar que les damos en términos de tomar esas palabras y considerarlas, ¿no? Darles un valor, tomarlas en serio, ¿no? En qué medida también tomamos en serio las palabras de los niños, porque justamente hay algo ahí que es precisamente preventivo, es protector, ¿no? La participación es precisamente un ejercicio que permite eh, iluminar, ¿no? El silencio de las situaciones de abuso de poder en diferentes planos, ¿no? Creo que ahí hay también una clave que sería súper interesante incorporar en nuestro trabajo, en nuestras intervenciones. Eso. Muchas gracias, Camilo, por tus ideas finales también. Le damos entonces los últimos minutos a don Adolfo Sol. Gracias, Lorena. Estando de acuerdo con los dos compañeros acá, creo que en conjunto, a pesar del poquito tiempo, se dejó entrever de una u otra manera, sin afán de ser negativo, digamos, pero se dejaron evidenciar varias falencias que están en forma transversal instaladas en no solo la conceptualización de la niñez como propiamente tal, sino en la oferta y en cómo está operando la política pública al respecto. De hecho, lo que Sergio llama familia multiacontecida, ¿no es cierto? Desde mi disciplina del trabajo social se le viene llamando hace un rato familia multiproblemática, o sea, desde ya poniéndole el estigma, el estigma encima de que de una u otra manera hay un grupo de esta población que es un problema constante. Dicho eso, yo quiero hacer hincapié como para complementar lo que expuse, de que en lo personal tengo una fijación bastante fuerte con el tema de la formación profesional también para abordar estos temas, que creo que es un tema no menor. Y lo voy a decir así de duro. En el fondo, la calidad y la cualidad, la cualificación de los profesionales que muchas veces intervienen en materia de familia y en materia de infancia, considerando las condiciones contractuales que ofrecen algunas instituciones y la escala de renta. Creo que ahí hay un temazo del cual no mucha gente ha hecho eco y la institucionalidad pública menos. Por otra parte, también quiero rescatar la idea que de pasadita la mencionó Camilo y que yo no la mencioné en mi exposición, pero creo que para efectos de quienes nos están escuchando es súper importante que quede así de claro, de que cuando hablamos de salud mental no hablamos de psicopatología, efectivamente hablamos de bienestar. Es eso, o sea, cuando las políticas públicas entiendan que cuando hablamos de salud mental, que a mi juicio debería ser un macro ministerio que alberga estas cosas, lo que estamos hablando es de bienestar, de que en el fondo las personas tengan un buen pasar, construyan sus vidas, sus pintas, por así decirlo, y sean lo más felices que puedan ser, como para decirlo en palabras bien simples. Ahora, eso no va a ser posible si seguimos teniendo un Estado con políticas públicas subsidiarias. Yo me di el tiempo de revisar algunas políticas del chat y yo creo que quienes nos están escuchando están ciertos de que mientras no tengamos políticas garantes de derechos, con todo lo que eso implica, y con esto me refiero a la letra chica, que en el fondo la política no incluya el acápite que diga en la medida en que el presupuesto de la República lo permita. No, el Estado efectivamente se haga cargo de garantizar derechos. Y ante eso tengo la convicción de que siempre es más barato prevenir que reparar. Y lamentablemente en Chile tenemos un montón de políticas que son mitigadoras, que tratan de reparar, y digo tratan porque creo que tampoco nos consta, tampoco hay una buena evaluación de la oferta. Por lo tanto, creo que alguien lo mencionó por ahí, con esto de la nueva constitución y con la nueva revisión que se le va a hacer a algunos temas, ojalá prime la mirada integradora, yo lo mencioné en mi presentación y ahora lo estaba recalcando Sergio, porque
en Chile no opera bien la intersectorialidad. O sea, tenemos los egos, pero súper disparados, incluso entre servicios públicos, el celo profesional y el celo entre instituciones que rayan lo ridículo, perdonando el concepto. O sea, hay algunos atisbos. Yo en lo personal creo que tiene varios aciertos el intersector asociado al Chile Crece Contigo, pero de ahí para allá no es tanto más lo que uno puede encontrar en materia de intersectorialidad. Entonces las intervenciones siguen siendo parceladas, siguen siendo aisladas, siguen operando con distintas lógicas, y por lo tanto, y es lo que lo resumo, que en materia de salud mental, en materia de reparación de infancia, los niños siguen recibiendo una oferta que por lo menos a mí me cabe cierta duda respecto a su calidad o los efectos y el impacto que ésta pueda tener. Eso en términos muy generales. Gracias, Adolfo, por tus últimas palabras. Don Sergio, ¿quiere decir algo? Adelante. En relación a algo que dijo Adolfo y quería enfatizar. Yo creo que va a seguir habiendo un déficit de la gente que trabaja en los programas si no se instala la formación continua. O sea, la gente que trabaja es joven, la gente que trabaja se va a otros lugares, no son bien pagados, etc. Entonces, de repente se hacen talleres y se hacen cosas y se hacen una vez, como si esa gente fuera a trabajar ahí toda la vida. Entonces, hoy día se están empezando a poner el énfasis en la formación continua. Y creo que eso incluso hasta hago un saludo, porque nunca esto ha ocurrido, pero yo pertenezco a un programa que está implementando el Ministerio de Desarrollo Social con los niños en situación de calle, donde uno de los énfasis es la formación continua, que me parece central. Si uno no tiene formación continua, vamos a tener que lidiar permanentemente con eso mismo que tú dices, Adolfo. Eso nomás. Gracias. Gracias, don Sergio. Bien, vamos a dar inicio a nuestra última etapa que tiene relación con la interacción con nuestros espectadores. Hemos recibido varias preguntas por chat. Yo voy a leer al azar algunas y les reitero también a los espectadores que si alguno desea directamente efectuar su pregunta, y para ello nosotros le habilitamos por supuesto su micrófono, ocupe y utilice la opción de esta plataforma que se llama levantar la mano. Bien, la primera pregunta, voy a ir más o menos en el orden en que fueron llegando, es precisamente para don Sergio Bernales y señala, don Cristóbal Figueroa consulta. Bueno, además de saludar, dice, este modelo contexto relacional, ¿qué características la puede diferenciar en parte a lo que ha mencionado con el modelo de observación de ecología relacional? ¿Tiene su micrófono silenciado, don Sergio? Sí, Ahí me sí. acabo de contar que el modelo contextual relacional tiene su origen en el llamado modelo sistémico. El modelo sistémico lo introdujimos en Chile el año 82-83, los que formamos los primeros institutos de formación sistémica. Y después esto se empezó a estudiar en las universidades y hoy día es un modelo que está al lado del modelo psicoanalítico, el experiencial, el cognitivo-conductual, etc. Nosotros le hemos llamado contextual relacional para distinguirlo solamente del modelo sistémico que da para una amplia cantidad de otras cosas que no tiene que ver con el trabajo que nosotros hacemos. Pero si uno va, por ejemplo, a leer las cosas de Celia Falikov, que se mueve mucho más en un modelo ecológico relacional, Celia Falikov, que ahora está jubilada, pero vivía en Estados Unidos y yo la conozco bien, su origen fue en el modelo sistémico, básicamente, y ella después le llamó ecológico relacional y trabajó con las poblaciones migrantes y con la interculturalidad, etc. Yo creo que son modelos absolutamente complementarios, son niveles. Nosotros trabajamos en situaciones de mucha vulnerabilidad y en ese lugar, en esa situación concreta, donde ocurren acontecimientos concretos, tenemos que distinguir cómo una relación es capaz de ganarle un contexto. Cuando Adolfo menciona todas las cosas de las observaciones de la Canelier y qué sé yo, uno termina con una mirada media pesimista, pero nosotros trabajamos con situaciones que, como me decía una profesora una vez de Maipú, una escuela bien pobre, decía, mira, yo acojo y no escojo. Nosotros trabajamos con lo que hay, con los niños que existen. Y en eso, de los niños que existen, muchos de ellos no cumplen ninguna
circunstancia positiva en el modelo, por ejemplo, del Le Canelier, están todos dañados. Y sin embargo, cuando uno construye clínicas de acontecimiento, esos daños no es que desaparezcan, pero posibilitan de nuevo, con esto que hablaba Camilo, de la voz, del quiebre y de la historia, posibilita acontecimientos diferentes, mucho más amorosos y amables que los que tenían a pesar de del lugar en que vienen. Entonces, me extendí de la pregunta, pero para aclarar algunas cosas. No hay problema. Muchas gracias, don Sergio. Vamos a continuar entonces con la segunda pregunta. Esta está dirigida para el profesor Camilo Morales, dice aquí de parte de don Cristian Zurita, dice, ¿podría profundizar la idea del malestar del infante? Y las instituciones como Senami Poder Judicial y la lógica bordeliana del campo jurídico y el adultocentrismo, ¿es posible construir un nuevo pacto sin deconstruir la institucionalidad vigente? Gracias. Interesante, bonita la pregunta. Contestarla en pocos minutos es un desafío. A ver, yo creo que una de las cuestiones que me parece relevante de problematizar a propósito de las instituciones que hoy día están a cargo de la protección es justamente poder mirarlas en clave histórica. ¿Ah? Y en clave histórica en el sentido de poder preguntarnos, ¿no?, en qué medida las lógicas que sostienen el funcionamiento de estas instituciones se ha transformado con el correr de los años, y en donde yo creo que una de las cuestiones que se hace evidente, y así, digamos, aparece probablemente en la práctica también lo que se ha podido conceptualizar en los últimos años, es una tensión permanente entre el enfoque tutelar, que sigue concibiendo, ¿no?, a los niños desde el paradigma de la minoridad, ¿ya?, con todo lo que eso sitúa a la niñez en términos, ¿no?, de verlos como objetos de la protección y por lo tanto como seres incapaces, inmaduros, como vulnerables, ¿no? Como bien señalaba, versus, ¿no?, lo que propone el enfoque de la protección de los derechos de la niñez, que es más bien una invitación, ¿no?, a ver a la niñez en su potencial, no en el futuro, sino aquí en el ahora, y de la necesidad, ¿no?, de considerarlos sujetos plenos de derecho. Hay una tensión permanente, creo yo, entre esos enfoques, y si las propias instituciones no son capaces de mirarse a sí mismas, ¿no?, en sus fallas, en sus vulnerabilidades, ¿no?, respecto de cómo en sus propias prácticas y en sus propias lógicas siguen de alguna forma funcionando, ¿no?, con esta mirada tutelar, inevitablemente van a repetir cuestiones que ya han sido visibilizadas en términos de la opinión pública y que tiene que ver con una cuestión que es tremendamente problemática, que es cuando las instituciones que están a cargo de cuidar y proteger son las que terminan vulnerando a los derechos de los niños. Entonces, ahí esa brecha, ¿no?, esa contradicción permanente es un desafío que está ahí, digamos, latente, y donde yo creo donde yo veo una oportunidad, ¿ya? Y en esto quizás me excedo también de la pregunta, donde yo veo una oportunidad es a propósito del debate que estamos teniendo en torno al proceso constituyente y una nueva constitución, ¿ah? Donde me parece, creo que tenemos una oportunidad inédita, justamente para pensar en un nuevo contrato social que no solamente reconozca a los niños como sujetos titulares de derecho con un catálogo de garantías que establezca, ¿no?, a qué se compromete el Estado respecto de los derechos de la niñez, sino que también, ¿no?, entienda que de alguna manera lo que tiene que quedar consignado ahí es también lo que uno podría denominar un contrato intergeneracional que proponga justamente un lugar a la niñez en términos de verlos no solamente como sujetos que reciben intervenciones focalizadas, sino más bien cómo avanzamos, ¿no?, en garantías universales, entendiendo que son sujetos de derecho. Yo creo que ahí hay una cuestión que puede ser muy interesante a propósito del debate que estamos teniendo como sociedad en este año. Sin duda. Gracias, Camilo. Vamos a una tercera pregunta dirigida a Adolfo Soto.
Dice, atendido el impacto de las experiencias adversas en la infancia y el impacto del abuso sexual en la salud mental de las personas, ¿cuál sería la influencia que tiene la justicia en cuanto al efecto reparador de una condena o castigo al agresor? Ya que habitualmente se observa que las denuncias de niños, niñas y adolescentes no se investigan adecuadamente y en menor medida tienen condenas. Puta, me tiró a partir con la pregunta. Preguntaza. Bueno, de partida, no sé si yo tengo la respuesta de por qué algunas cosas no se investigan bien, digamos. O sea, ahí habría que hilar más fino y ver si PDI, Fiscalía, no sé, los actores que le corresponde generar las investigaciones las están llevando adecuadamente y se están ajustando a derecho, digamos. Yo creo que probablemente ahí también hay un tema, ¿no es cierto? Sobre todo en materia de abuso, a veces es re complejo desarrollar algunas investigaciones para evitar la victimización secundaria, a veces la misma familia hay complicidad para ocultar ciertos episodios, ¿cierto? A propósito del estigma. Entonces, entiendo que es un tema complejo ahora. ¿Cómo le toca el tema o desde dónde se debiera posicionar el Poder Judicial? Yo creo que hay una cuestión que puede ser súper obvia, pero y a lo mejor lo tienen súper bien abordado, ¿ah? Lo hablo así como desde el desconocimiento, pero una cuestión básica es que quienes trabajen en tribunales conozcan la oferta, por ejemplo, conozcan la red. ¿Qué hay en la comuna? ¿Qué servicios hay? ¿A dónde pueden derivar casos, digamos? Y ojo que a veces no es tan fácil, ¿cierto? Yo hace poco hice un trabajo con la gente del Chile Crece Contigo de acá de la región y nos decían que el gran tema que tenían ellos y luego el Poder Judicial con las medidas de protección es donde conseguían horas para salud mental para los niños. Y no hallaban dónde mandarlo, porque el COSAM no tenía un programa de infancia, en el CEFAM le daban una hora cada 2 meses y la mamá no creía que lo podía llevar y termina siendo un círculo vicioso, digamos. Entonces, por eso, y sin afán de ser tan negativo, digamos, mi crítica, yo ponía el acento principalmente de cómo operaba la oferta. Ahora, yo creo que aquí pudiéramos arreglar el mundo entero a partir de las cosas que hemos leído, que hemos visto, o de cómo procurar de una u otra manera que esto funcione mejor. Y aquí me aprovecho de hacer eco de otra consulta que vi aquí en el chat, y la verdad es que yo creo que hay que explorar nuevas formas. O sea, yo insisto que las intervenciones sociales en Chile se han puesto como una camisa de fuerza, y en el fondo el estructural funcionalismo, pero así por todos lados, y en el fondo netamente medir cumplimiento de roles, conductimos la intervención y estamos. O sea, yo creo que esto hay que sazonarlo más con nuevas formas de hacer. Creo mucho en la interdisciplina, creo que se han ido forjando espacios para la transdisciplina de una u otra manera. Y ante eso, apelando particularmente desde mi escenario, desde mi profesión, yo creo que hay que aportar a modelos que de una u otra manera integren las dimensiones del ser humano, o sea, por citar a Max Neff, digamos, y que en el fondo nuestro bienestar está asociado al ser, al tener, al estar, al hacer, y un montón de cuestiones que nos hace como seres humanos, que nos forja como personas. Y desde la intervención misma y en forma transversal, atacar los componentes comunitarios, grupales e individuales. Tiempo atrás, no siempre, y ojo, que no siempre lo más reciente es lo más creativo o es lo más innovador. A veces buscando en el pasado aparecen cosas re interesantes. Fíjense que en Alemania y en Inglaterra, cuando se crean hace ya un par de siglos los asentments, fueron súper exitosos en su desarrollo. Y los asentments es lo que más aproxima a lo que nosotros aquí en Chile quizás conocimos como el centro comunitario. Pero esta figura del centro comunitario como un referente territorial, como un punto de referencia para las familias que generan distintos mecanismos de ayuda, eh, si se fijan, desaparecieron por completo. O sea, no hay una intervención comunitaria enraizada que sea un referente para quienes habitan el territorio. Está súper centralizado, o sea, las comunas igual tienen su microcentralismo, todo desde la municipalidad. Y la verdad es que yo también soy crítico. Creo que hay programas desde las municipalidades que funcionan horribles. Eso. Gracias, Adolfo. Tenemos espectadores que han levantado su mano. Le vamos a dar la palabra también para que puedan, por supuesto, hacer su consulta en directo. Le voy a permitir la opción de escucharlo, de hablar al señor Luis Rosas, que fue el primero en levantar su mano.
Luis. Ya, muy buenas tardes a todos y todas. Primero que nada, agradecer esta segunda instancia que he tenido participar en esta mesa, una gran organización, excelentes panelistas, y decirle que los que han participado ahora, los tres, muy, muy buenos. Yo quisiera enfocarme así en alguna cosa puntual con don Camilo Morales, que quería preguntarle, más que nada, en la forma de hacer políticas públicas de infancia, si realmente participan todos los actores relevantes y esto realmente se cumple. Y lo otro que decirle que efectivamente cuando él habló de la política y la parte judicial, en que son considerados los niños como sujetos de derecho, se ven como vulnerables y peligrosos. Pero esto tiene que ver también a lo mejor con un problema cultural como sociedad que los mira así. Decir que acá este consejo que funciona, ya está funcionando más de 10 años, partimos de tres conceptos básicos, que son el respeto mutuo, el ser solidario y no discriminar. Pero evidentemente que dentro de todo eso falta esa parte donde los niños no solo tienen que participar escuchando, sino que yo digo también el tener derecho a voz y voto. Esa es mi acotación. Muchas gracias, don Luis. Hay que apuntar a lo mejor, complementando, que don Luis trabaja directamente con el Consejo Consultivo de Infancia de la OPD de Puerto Montt. ¿Puedo comentar, verdad? Sí, bueno, agradezco el comentario de Luis porque yo creo que uno de los desafíos que tenemos, creo yo, en Chile a propósito de cómo se construyen las políticas públicas en torno a la niñez es precisamente políticas públicas que incorporen precisamente la visión y los puntos de vista de niños, niñas, niñas y adolescentes. ¿Ah? Si bien efectivamente ha habido un avance en términos de que se han venido instalando los consejos consultivos, ¿ah? Como un espacio en donde precisamente se busca promover la participación de la niñez, todavía tenemos que avanzar, creo yo, en ese ámbito en al menos dos cosas, ¿no? La primera es que, al menos hasta el 2017, ¿no? Que el registro que yo tengo más actualizado, solamente un 42% de los municipios tenía implementados consejos consultivos, ¿no? A menos de la mitad. Entonces, eso es un primer dato y hay un desafío ahí respecto de cómo los municipios se comprometen y entregan justamente más recursos para poder implementar estos espacios. Y en segundo lugar, que sean espacios que puedan superar, ¿no?, la dimensión simbólica de la participación y que de alguna forma realmente puedan contribuir a la elaboración de política pública, es decir, que sean espacios incidentes, éticos y efectivos en el modo en cómo las niñas, los niños y los adolescentes que participan pueden también hacer una contribución al modo en cómo, por ejemplo, se define una política local. Entonces, sin duda, yo creo que estos espacios que se están instalando son muy relevantes, pero también tenemos un desafío de poder potenciarlos para que realmente sea una participación incidente, que es, creo yo, una de las formas en que se puede también ir construyendo ciudadanía desde temprana edad. Muchas gracias, Camilo. Tenemos, bueno, lamentablemente limitaciones de tiempo. Quisiéramos poder leer todas las preguntas. Hay muchas reflexiones también relacionadas con cómo es posible hacer un buen trabajo en salud mental, cómo es posible no digregar, digamos, este trabajo, si hay disciplinas que frente a no conversan. Hay referencias también a cómo se podría fortalecer el trabajo desde los tribunales de familia también en estos temas. Hay harto, hay una reflexión, por ejemplo, de Magdalena sobre la educación del rol parental y parental. Se está trabajando, dice, primera infancia en forma significativa para que los padres reaccionen frente a diversas formas de violencia y con los niños y sus derechos y deberes. Sin duda falta mucho. La experiencia de los primeros años marcan a un niño y el adulto se formará. Hay que trabajar de la prevención, es primordial, ya que la salud pública está al debe en relación a la salud mental. Hay hartos comentarios en relación a aquello. Le voy a dar la palabra a otra de nuestras espectadoras que ha levantado la mano y quiere hacer su pregunta directamente. Ella se llama Silvia de Bonis. Voy a activar en este momento su micrófono, señora Silvia o señorita Silvia, para que pueda hacer directamente su consulta.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Gracias adelante. por darme la oportunidad de poder hablar. Yo soy trabajadora social de la Unidad de Psiquiatría Infantil, de acá del Hospital de Los Ángeles, y la verdad es que me hizo mucho sentido lo que hablaba aquí mi colega trabajador social, don Adolfo, y va más que nada relacionada a él, y bueno, también a los otros exponentes. Mire, la verdad que yo vivo a diario el dilema de que los padres muchas veces entregan los cuidados personales de los niños por un problema de salud mental. Se ven sobrepasados a, a no poder brindarle los cuidados necesarios, ¿ya? Muchos de ellos con daños orgánicos, TEA severos, incluso niños con problemas conductuales, trastornos disociales, etc. Pero me encuentro siempre con la brecha cuando me enfrento a audiencias con tribunales y en materia proteccional, donde encuentran el dilema de quién es el que está a cargo de esto, quién es el principal, ¿es salud el que está a cargo o bien es CENAME? Al momento que un padre entrega los cuidados personales, si bien ahí ya existe esa vulneración. Y también me encuentro con el dilema de que muchas veces, tanto CENAME o como los tribunales, en este concepto del derecho de vivir en familia, muchas veces se sobrepasa en relación a poder concretarlo, pero aún así poniendo en riesgo la vida de un niño, ¿ya? Considerando los antecedentes de familias multiproblemáticas, negligentes, maltratadoras, donde finalmente buscan el bien como de vivir en familia por sobre la seguridad de un niño. Entonces, esa es como mi reflexión y a lo mejor que me puedas aportar en relación a eso. ¿Qué opinas respecto a eso? Eso, en realidad, gracias. Gracias a ti, Silvia. Le vamos a dar entonces la posibilidad que conteste a Adolfo. Ya. Bueno, la reflexión que hacía Silvia es muy cierta. De repente se van instalando estas brechas respecto a algunos servicios o algunas instancias. Por ejemplo, esta entre salud y justicia no es primera vez que la escucho a todo esto. Tiempo atrás lo escuché en otro contexto con las internaciones obligadas por vía administrativa, en algunas comunidades terapéuticas, por ejemplo, que trabajan el tema droga, que es una de mis áreas de trabajo. Hasta hace poco empezaron a fluir un poco las derivaciones directas de tribunales, porque hace algunos años atrás, por ejemplo, el mandato desde salud es que la persona sí o sí tenía que entrar por APS. Por lo tanto, no podíamos recibir derivaciones directas de tribunal de familia u otros. Creo que estos últimos años se ha ido flexibilizando, digamos, y las comunidades terapéuticas pueden hacer este tipo de ingreso. Entonces, a eso me refería antes con esta necesidad de construir algunos puentes. Ahora, la materia que estaba citando ahí la colega es súper delicada porque trastoca algunos paradigmas también tradicionales asociados a la familia y la implicancia que tiene la familia en nuestras vidas. Entonces, me hace eco un texto que hace ya algunos años escribió uno de mis antiguos queridos profesores, don Mario Quirós, y que planteaba un poco la crisis de la familia, digamos, y que algo pareciera que no es tan nuevo. A propósito de que, y aquí a lo mejor es bien impopular lo que voy a decir, pero también la familia se ha convertido en una pequeña camisa de fuerza, pues. Entonces nos obligan a idolatrar la familia, a amar la familia, y cuando la familia es la vulneradora, eso nos genera un quiebre y una suerte de vacío, pero gigante. O sea, muchas de las personas que interveníamos en los centros de tratamiento de drogas venían sin duda de familias multiacontecidas, como bien decía Sergio, pero cuando tú implementabas técnicas más narrativas en donde la conversación, a propósito que alguien preguntaba por las técnicas, yo soy un defensor de las terapias más narrativas, de la conversación, del diálogo, y que cada vez se pierden más por los tiempos que se tienen para ello. De una u otra manera era súper recursivo y súper recurrente de que más allá de estos eventos negativos y de las muchas cosas que le habían pasado en su vida, el dolor más profundo
era sentir que le habían dado la espalda a las personas que se supone a nivel social son las que te tienen que proteger y amar. Entonces, yo no soy quien a esta altura para decir cómo se tiene que zanjar y cómo se tiene que decidir en esas materias. Sigo entendiendo que prima el bien superior del niño, niña o niñe. eh, y bueno, y ante eso la pregunta que hay que hacerse es, y que probablemente no es fácil de responder para los tribunales, ¿con quién va a estar mejor este niño, esta niña, esta niña, digamos? Entonces, y a veces los casos son tan complejos que responderlo no es fácil. O sea, a veces, me imagino yo, se termina optando por lo menos malo, por lo menos dañino, lo que genera menos secuela, pero el retirar a un niño de un núcleo tiene que hacerse con las evidencias suficientes, estoy seguro, pero hay otros casos que es súper necesario y a veces se hace en forma tardía, cuando ya han sucedido varios otros eventos más, digamos. Entonces, eso, yo creo que no es una pregunta fácil de responder o analizar y desde la esperanza, porque más allá de este escenario medio macabro que a veces queda la sensación, yo sí creo que en la medida en que vayamos empujando de distintos escenarios, desde la academia, desde las instituciones, la posibilidad de implementar mejoras y de sugerir algunos cambios en algún momento estos se den, estos se hagan. Y ahí yo creo que los puentes entre servicios, los puentes institucionales y el intersector son claves, digamos, y que ninguno se sienta más dueño de la verdad que otro. Aquí la idea es que entre todos sumemos. Gracias, Adolfo. Tengo también una pregunta bastante interesante para don Sergio Bernales. Dice, fue una de las primeras preguntas que recepcionamos. Dice, ya que don Sergio mencionó la patologización, me gustaría saber su opinión respecto de la infancia y adolescencia trans. Ahora que existe una ley que da derecho a la identidad de género, pero niños, niñas y adolescentes deben probar a través de un tercero academizado, paréntesis, profesional de la salud o administrador de justicia, para poder acceder a este derecho a partir de los 14 en un sistema súper difícil donde existe un reglamento de infancia que obliga a NNA a tener acompañamiento por al menos un año. En estricto rigor, el Estado no ha proveído de estamentos de acompañamiento público y tampoco ha acreditado privados. ¿La infancia trans debe seguir esperando? ¿Y por qué es un adulto quien certifica qué sienten en su interior? ¿Por qué no les validamos con menos trabas? ¿Por qué este país es tan adultocéntrico? Muy interesante la pregunta. Ahora, voy a decirlo desde un lugar etario. Eh, yo me acuerdo que vengo escribiendo sobre situaciones como esta demanda de lo trans en distintos ámbitos. A mí me tocó pertenecer a la Comisión Nacional de la Familia que nombró Patricio Elwin en el año 93. Y ahí los grandes temas eran el divorcio, el aborto, la parentalidad versus la conyugalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y en un tiempo que no había ley de filiación en Chile. Entonces, la verdad es que yo he escrito cosas reclamando cosas como esta que se están planteando ahora. Y después que uno lee esos escritos con el tiempo, todas esas cosas se han ido superando y tienen su tiempo. O sea, yo estoy completamente de acuerdo que está lleno de normas y lleno de reglas, pero yo creo que en este país así ocurren las cosas. Ahora, tengo sí la confianza de que muchas personas trans sí reciben el apoyo, el acompañamiento de papás, de mamás en su evolución. De hecho, yo he tratado, porque me han consultado espontáneamente, personas trans que han evolucionado, yo diría, bien y con harto apoyo familiar. Ahora, las reglas y las leyes van mucho más lentos en general. Imaginémonos solamente la ley de filiación. La ley de filiación que desde 1850 le da derecho al padre a decidir sin la mediación de un juez si él era padre de ese hijo o no, se cambió recién en 1998. Pasaron 148 años. Entonces yo diría que es cierto, es un apremio, es algo que yo me acuerdo en un simposio de la Católica, produje todo tipo de reacciones adversas cuando planteé que en el colegio de un hijo mío, que en ese momento vivía fuera de Chile, había un niñito que en un año era Daniel y en el otro año era Daniela.
y cómo la comunidad escolar lo había acogido y había funcionado bien. Bastó que yo dijera eso, estoy hablando de unos cuantos años atrás, para que de ahí la pregunta siguiente era si yo creía que la homoparentalidad hacía bien, ¿ya? Y que por supuesto di también una respuesta mucho más abierta y actualizada. Bueno, el murmullo de los contertulios se dejó ir. Y yo a esta altura creo que es completamente cierto lo que está planteando la persona que lo plantea y que hay que tener la paciencia necesaria para ir destrabándola. Muchas gracias, don Sergio. Bien, en honor al tiempo, siempre nos pasa en estos coloquios, afortunadamente, porque eso da cuenta del gran interés y participación, ¿cierto?, de nuestros espectadores. Siempre nos pasa que nos quedamos con un poco de deuda con ellos en términos de no alcanzar a leer todas sus preguntas y no poder darles la palabra a todos quienes quisieran, pero lamentablemente tenemos estas limitaciones y a pesar de aquellas, creo que, y esto ya es una reflexión personal, una licencia del último coloquio, creo que hemos logrado el objetivo en términos de poder instalar nuevas misiones, de poder recoger nuevos elementos, de permitirle a nuestros espectadores que puedan recoger aquello en el fondo para su máximo provecho profesional, personal, en un tema que es tan transversal, ¿cierto? Hoy día a lo mejor nos convocan probablemente nuestros intereses profesionales, pero en el fondo también aquí hay harto de lo que podemos aprender y sacar valioso para nuestro día a día en lo personal y familiar también. Para finalizar entonces, en nombre de la Mesa Técnica Interinstitucional de Infancia, agradecemos a los ponentes el haber compartido sus conocimientos, sus experiencias y expectativas en torno a este tema, y también a los asistentes por su interés y participación. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, todas Ustedes, y todes. gracias. Que estén bien.